Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal donde tratamos temas de física y matemáticas para secundaria, preparatoria y en algunos casos para universidad. El día de hoy vamos a resolver este problema. Un bloque cuya masa es de 4 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal. Si el coeficiente de fricción dinámico es de 0,6, ¿qué fuerza neta debe aplicarse para que se mueva con una aceleración constante de 0,4 metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, como primer paso, necesitamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Esto qué significa? Ver sobre este cuerpo cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Y en este caso tenemos la fuerza que va a mover a la fuerza que va a empujar al bloque o a esta masa, la fuerza normal, que es la fuerza que impide, que es la fuerza que ejerce la mesa para que el objeto no caiga. Contrario al movimiento está la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Y por último, el peso del objeto, debido a la gravedad de la Tierra. Bueno, como ya lo saben, estamos trabajando con vectores. Un vector, como aquí lo pueden ver, un vector tiene dos coordenadas, una componente en X y una componente en Y. Y si queremos calcular las componentes, cuánto vale la componente X y cuánto vale la componente Y, pues necesitamos recordar estas fórmulas. Componente X, el tamaño del vector, que se conoce como la magnitud, multiplicada por el coseno del ángulo. Y la componente Y, la magnitud del vector por el seno del ángulo. Aquí algo importante, el ángulo se mide desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y como ya lo he dicho anteriormente, esta no es la única manera de calcular las componentes de un vector, pero es la forma básica. Más adelante, conforme se vaya teniendo más habilidad, habrá otras maneras de hacerlo. Bueno, el vector F, que es el que empuja el cuerpo, en principio tiene una componente X, tiene una componente Y, y de acuerdo a la figura que vemos, está a un ángulo de 0 grados. La fuerza normal, que es este vector, también en principio tiene una componente en X, una componente en Y, y está a un ángulo de 90 grados. La fuerza de fricción, otra vez también, componente X, componente Y en este caso a un ángulo de 180 grados. Y por último, el peso del cuerpo, peso en X, peso en y en este caso el vector apunta a un ángulo de 270 grados. Para poder calcular las componentes de un vector serán necesarios algunos valores. Por ejemplo, estos valores, coseno de 0 es 1, coseno de 90 grados es 0, coseno de 180 es menos 1, coseno de 270 grados es 0, seno de 0 grados es 0, seno de 90 es 1, seno de 180 es 0 y seno de 270 grados es menos 1. Bueno, pues ahora el siguiente paso es aplicar estas fórmulas para cada uno de estos vectores. Y aquí están, ¿ya? El vector F, la magnitud de la fuerza por el coseno de 0, la magnitud del vector por el seno de 0. Tomando en cuenta estos resultados, nos queda simplemente la magnitud de F, 0. La fuerza normal, la magnitud de la fuerza normal por el coseno 90, la magnitud de la fuerza normal por el seno 90. Y entonces, otra vez, viendo estos resultados, nos queda que la fuerza normal apunta directamente nada más en el eje vertical, no hay componente horizontal. La fuerza de fricción, al hacer estas operaciones, llegamos a que la fuerza de fricción actúa solamente en el eje X y contrario al movimiento del objeto. Este signo negativo nos indica que la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Y por último, el peso. El peso, como ya todos sabemos, siempre va hacia abajo, pero es importante en un diagrama de cuerpo libre saber o en otro caso confirmar que efectivamente apunta hacia abajo, como aquí lo muestra la operación, ¿no? Ok, segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pero como estamos trabajando en el plano, en principio tenemos que aplicarlo coordenada a coordenada. Eje horizontal, la suma de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? La fuerza que empuja al objeto y contrario a él la fuerza de fricción. Entonces la fuerza menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración, porque queremos que el objeto se mueva sobre el eje horizontal. Eje vertical, cuáles son las fuerzas que están actuando y que tenemos que sumar? Pues viendo estos resultados, junto con pues la fuerza normal apuntando hacia arriba menos el peso apuntando hacia abajo, esto nos da 0, porque solamente queremos que el bloque se mueva de manera horizontal, no de manera vertical.